Ahora vamos a abordar el precepto 3 de estas instrucciones y pautas bíblicas para la obra misionera. Pero antes, hagamos un resumen de los dos preceptos o principios anteriores. Hemos visto, primero, que la obra misionera consiste en cumplir la gran comisión completa. Es la labor de hacer discípulos yendo, predicando el Evangelio, bautizando a los creyentes y enseñándoles que vivan todo lo que Jesucristo mandó. Esa gran comisión completa es la que debemos hacer en la obra misionera. Número 2, la obra misionera brota y se emprende desde la iglesia local. Es la iglesia local la que envía a los misioneros. Es la que tiene la autoridad, es la que los supervisa, los apoya. Es la iglesia local desde donde se preparan y surgen. Así es como lo vemos en la palabra de Dios. Y número 3, los que serán enviados primero deben ser ministros de la palabra y estar dependiendo de Dios en oración. Deben ser siervos probados en su servicio y fidelidad y con las cualidades que la Biblia señala. Así lo vemos en Hechos 13, 1 y 2, que en la iglesia de Antioquía estaban estos profetas maestros al frente y menciona este grupo de 5 obreros y de ese grupo de obreros que ya estaban, dice el versículo 2, ministrando estos al Señor y ayunando, dependiendo de Dios en oración. El Espíritu Santo dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. ¿De dónde los tomó el Espíritu Santo? De este grupo de hombres que ya tenían tiempo considerable ministrando, sirviendo a la iglesia. Además, 1 Timoteo 3, 1 al 7 nos da una lista muy clara de las cualidades del carácter del que puede ser considerado un obispo, un pastor. Cualidades muy importantes y que tienen que ver con la vida del que será un siervo de Dios al frente de una obra. Además, en 1 Timoteo 4, 6 al 15, Pablo le escribe a Timoteo y le dice que se nutra de las palabras de la fe y de la buena doctrina. Le advierte que deseche fábulas profanas, que se ejercite para la piedad, y le hace énfasis en que ejercitarse para una vida agradable a Dios tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. La piedad que tiene que ver con el carácter y con la forma de vivir. Además, en Tito 1, 5 al 9 viene una lista. Otra vez, la misma lista, casi la misma lista de 1 Timoteo 3, de cualidades que debe de tener el anciano, obispo o pastor, que es lo mismo, que va a estar al frente de una iglesia. Aquí agrega algunas otras, pero es muy claro que es el carácter del obrero de Dios lo más importante. Además, en Tito 2, 7, 8 le dice que él se presente a Tito como ejemplo de buenas obras, que él dé buen ejemplo y que en la enseñanza muestre integridad, seriedad y palabra sana. Y en segunda los Corintios 6, 1 al 10, Pablo, a nombre de él, de Timoteo, de Silas, de sus colaboradores, dice que no daban a nadie ocasión de tropiezo para que su ministerio no fuera vituperado, sino que eran, dice, nos recomendamos en todo como ministros de Dios. Eran personas por su carácter y su forma de vida recomendables, tenían buenas credenciales en su carácter y en su conducta. Además, 1 Tesalonicenses 2, 9 al 12 nos narra el ejemplo apostólico que Pablo les escribe a los tesalonicenses para recordarles el trabajo y fatiga, que trabajaban de noche y de día
o sea, su trabajo secular para no ser gravosos a los hermanos de Tesalónica y que así predicaron el Evangelio de Dios y que ellos son testigos, los hermanos fueron testigos de la vida santa, justa y irreprensible que tuvieron estos siervos de Dios entre ellos y de su labor de exhortación, consolación entre ellos. Así que aquellos que fueron enviados primero fueron parte del grupo de profetas y maestros, como lo vemos en Hechos 13, refiriéndose a Saulo y a Bernabé. Primero fueron parte del grupo de profetas y maestros que estaban al frente de la iglesia en Antioquía. Estaban ejerciendo el ministerio tiempo antes de ser enviados y estaban perseverando en la oración. Esto nos enseña que los que han de ser enviados a la obra misionera, primero deben ser obreros que hayan estado sirviendo fielmente durante un tiempo considerable en la iglesia, haciendo la labor del ministerio, especialmente haciendo la labor pastoral, porque es lo que van a ir a hacer al abrir una nueva iglesia. Van a ir a hacer la labor pastoral completa y tienen que entonces primero estar en un tiempo considerable aprendiendo a hacer esa labor de predicar, de enseñar, de aconsejar, de administrar, de capacitar, todas las labores que tienen que ver con la obra pastoral. Además, estos pasajes nos enseñan que la dependencia de Dios constante de parte de los obreros es necesaria para recibir la dirección de Dios para esta empresa misionera. Deben ser hombres los que se quieren enviar o que una iglesia quiere enviar, deben ser hombres que se distingan porque están dependiendo de Dios y el grupo de pastores, de obreros de esa iglesia dependiendo de Dios en oración, pidiendo su dirección para los tiempos, los momentos, los lugares y para ver a quién van a enviar como misioneros a otro lugar. Los que fueron enviados a la obra misionera, como lo vemos aquí en estas porciones, no eran novatos, aunque yo no tengo nada en contra de los novatos. Yo mismo fui un novato en mis primeros años y todavía tengo muchas cosas que aprender. Pero los que fueron enviados a la obra misionera no eran novatos en el ministerio ni en la vida cristiana, ni estaban pasivos en su iglesia. No eran de los que a veces en las iglesias tenemos, que están esperando. A ver, aquí voy a estar, ya tengo tantos años de cristiano y tengo tanto conocimiento de la Biblia. Entonces, pues voy a estar, aquí estoy esperando que me envíen a la obra misionera, ¿no? Y ahí están sentados y no están sirviendo, no están activos. Hacen dos, tres cositas, pero están esperando, ellos, su mente está en el futuro de que yo quiero ser misionero y que me envíen, pero en el presente no están activos sirviendo al Señor, aprendiendo, capacitándose y mostrando realmente evidencias de un llamado. No, estos siervos de Dios que vemos aquí en las Escrituras estaban sirviendo activamente en la iglesia en conjunto con otros obreros. Habían aprendido a ministrar, habían adquirido experiencia suficiente y su testimonio en la iglesia en Antioquía era conocido. Es claro que la palabra de Dios exige cualidades específicas de los siervos de Dios debido a la naturaleza espiritual y moral de su servicio. Y como estos hombres en Antioquía lo tenían, cuando el Espíritu Santo los escoge, sin duda la iglesia pudo decir, ah, sí, ellos lo van a hacer bien, tienen la experiencia y tienen el carácter para hacerlo. La Biblia entonces nos señala una lista de cualidades. La primera de estas en 1 Timoteo 3, del 1 al 7. Palabra fiel, si alguno anhela obispado,
Buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, porque el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, dice, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Y Tito 1, 5 al 9 repite casi las mismas cualidades y dice al final que sea hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. Esta lista de cualidades del carácter, hermanos, no es opcional. Es un requisito necesario para todos aquellos obreros que han de realizar el ministerio, incluyendo la obra misionera. Nosotros como pastores, iglesias, necesitamos hacer nuestra parte, buscar la formación de esas cualidades en los cristianos de nuestra iglesia, sobre todo en los que Dios está llamando a la obra pastoral, a la obra misionera. Tenemos que hacer nuestra parte para que crezcan cristianos con estas cualidades en su vida. Porque si no llevan un carácter así, el carácter cristiano de un siervo de Dios, si no lo llevan a la obra misionera y enviamos a gente a la obra misionera, como ha sucedido en el pasado, que hemos enviado a gente con un carácter cristiano deficiente, las consecuencias ya las hemos visto y las tenemos muy frescas de obreros que después han salido con una vida impía, lejos de Dios y haciendo cosas que a veces algunos incrédulos, inconversos no harían. Consecuencias desastrosas, porque con el tiempo el carácter de esos hombres, el mal carácter o su falta de carácter cristiano, aflora y la podredumbre sale. Además, respecto a este asunto del carácter tan importante de los obreros que han de ser enviados, se requiere que el siervo de Dios sea ejemplo a los hermanos, ejemplo en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Es lo que le dice Pablo a Timoteo en 1 Timoteo 4:12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Además, en Hebreos 13:7 le dice a la iglesia que se acuerde de sus pastores y que consideren cuál haya sido el resultado de su conducta y que imiten su fe. Entonces, el siervo de Dios debe ser digno de imitar. Además, se requiere que el siervo de Dios sea ejemplo en el esfuerzo y trabajo para sostenerse económicamente y predicar el evangelio. Debe ser ejemplo de una conducta santa, justa y piadosa entre los hermanos y de un servicio cercano a ellos, exhortándolos, consolándolos, alentarlos o animarlos. Eso es consolar, alentar o animar, testificándoles que vivan como es digno de Dios. Es lo que enseña Primera Tesalonicenses 2, 9 al 12, de cómo es que aquellos hombres trabajaban con fatiga noche y día para no ser gravosos, o sea, para que los hermanos no tuvieran que darles sostenimiento, dinero a ellos, y así predicaban y que vivían santa, justa y irreprensiblemente entre ellos, y que ellos exhortaban, consolaban y encargaban a los hermanos que anduvieran como es digno del Señor. Además, los siervos de Dios no deben dar a nadie ocasión de tropiezo, dice la Biblia, sino deben presentarse como ministros recomendables en todas las áreas de la vida. Es lo que enseña segunda los Corintios 6:13, cuando el apóstol Pablo dice, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, y habla de la paciencia, de las tribulaciones,
de los sufrimientos, de las angustias, azotes, cárceles, tumultos. Habla también de su carácter, de pureza, pero también de longanimidad, de bondad. Habla también de las armas de justicia que tenían. En fin, el siervo de Dios debe ser alguien que se le pueda recomendar en todos lados, no dando tropiezo, no siendo tropiezo a nadie. Se requiere también que los siervos de Dios sean ejemplo o modelo de obras a los hermanos, modelo de buenas obras, dice Tito 2, 7 y 8, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. Estas cualidades, hermanos, deben ser evaluadas por los pastores y por la iglesia antes de enviar a un obrero a la obra misionera. Esto no se puede observar a menos que los obreros estén sirviendo previamente en la iglesia por un lapso de tiempo. No se pueden observar estas cualidades en aquella persona que acaba de llegar a la iglesia y después de unos meses dice, yo quiero ir a la obra misionera. Y a veces el pastor comete el error de decir, tú quieres ir a la obra misionera, pues vente, aquí te doy 2, 3 lecciones, unos 2, 3 meses y órale te envío. Qué tremendo riesgo se toma al hacer eso y cómo es que se pasa por encima de las instrucciones bíblicas, como si estas cualidades del carácter fueran opcionales. Para poder observar estas cualidades del carácter y ayudarle al obrero en la formación, o mejor dicho, a pulirse en esas cualidades y a profundizar en esas cualidades en su vida, lo necesitamos tenerlo cerca a los pastores, tenerlo cerca para observarlo, para ayudarlo en su vida cristiana, para enseñarle, para exhortarle, para corregirle o incluso reprenderlo cuando sea necesario. Así lo hemos tenido que recibir en ocasiones obreros que estuvimos trabajando con otros obreros de mayor experiencia, como en mi caso, como en mi padre, tuve que recibir exhortaciones de él. Y cuando uno realmente quiere hacer la obra bien y realmente uno es sincero, uno recibe esas enseñanzas y le ayudan a uno a crecer. Porque cuando una persona es sincera y si está llamado para hacer la obra, va a aprovechar toda la instrucción que pueda recibir de obreros de mayor experiencia que están cerca de él. Y si no tiene el llamado ni es sincero, no va a aguantar y se va a apartar. Practicar, hermanos, practicar este patrón bíblico de que el obrero que va a ser enviado debe ser primero ministro de la palabra y estar dependiendo de Dios y debe ser probado en su servicio y fidelidad y debe tener las cualidades que la Biblia señala. Llevar a cabo este patrón bíblico trae los siguientes beneficios. Número 1, la iglesia local puede enviar obreros que se han probado en su carácter cristiano, en su llamado y en el servicio activo a los demás. El buen testimonio de los obreros es conocido por la congregación y han constatado que poseen las cualidades de 1 Timoteo 3, 1 al 7. La iglesia ha visto los frutos de su buen testimonio. Es conocido en la congregación y la congregación lo ha visto crecer, lo ha visto servir activamente y se ha fijado en que tienen esas cualidades. Y entonces cuando llega el momento y los pastores recomiendan que este hermano sea enviado a la obra misionera, la iglesia puede decir, sí, claro, él ha servido, él tiene las cualidades, lo apoyamos adelante. Número 2, al hacer las cosas como la palabra de Dios nos está indicando, esto da mayor seguridad de que los obreros que se están enviando
van a ser fieles. Se han visto los frutos de estos siervos de Dios ahí en la iglesia, y como han sido fieles en lo poco, también lo serán en la nueva empresa de enviarlos a abrir nuevas iglesias. Ese es el precepto importantísimo de Lucas 16, 10 al 12, que dice: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Así que si estos obreros han sido fieles desde abajo, desde el principio, en su crecimiento, en su servicio, y empezaron tal vez haciendo algunas labores sencillas de servicio, y después si empezaron a visitar a los hermanos y después enseñaban la palabra de Dios, estuvieron al frente de un ministerio o grupo de atención a otras edades y fueron fieles y lo hicieron lo mejor posible y fueron creciendo y avanzando, y en su vida, aunque no son perfectos, fueron madurando, y vemos que su vida está en orden, su familia también, y que han dado frutos de esa fidelidad y sinceridad de servicio en el pasado a los hermanos, y van avanzando. Pues claro que la iglesia va a tener seguridad y confianza de enviarlos porque ya los conoce, pues en lo poco han sido fieles. Ahora en esa empresa de enviarlos serán fieles sin duda. Y número 3, los enviados. Tercer beneficio, los enviados han crecido y aprendido de otros obreros de experiencia cómo se hace la labor del ministerio, en especial la labor pastoral, lo cual los capacita para realizar la misión de levantar iglesias de una mejor manera. Porque cuando un obrero está formándose en la iglesia, que quiere servir al Señor, que se sabe llamado por Dios, pero toma el tiempo de crecer y de formarse en la iglesia cerca de otros pastores de mayor experiencia, entonces puede estar observando, observa a los pastores cómo hacen estas labores del ministerio, cómo pueden ellos exhortar a alguien, cómo ellos planean una serie de temas, cómo dirigen las reuniones de avance o sesiones de negocios, cómo enfrentan los conflictos, cómo reciben a los que están sufriendo y los ayudan. En fin, uno aprende observando, y eso es un enriquecimiento para los obreros que están creciendo, aparte del contacto personal y la instrucción personal que los pastores de más experiencia dan a los que están avanzando. Y yo quiero decirte a ti que eres joven, que está iniciando en el servicio a Dios, te quiero recomendar: acércate a un obrero de experiencia, por favor. ¿Quieres hacer la obra de mejor manera? ¿Quieres aprender a servir al Señor y no tener que cometer tantos errores como otros? Acércate a un obrero de experiencia. Déjate enseñar por un obrero de experiencia. Si hay en tu iglesia, acércate a él y pídele que quieres estar cerca de él y que quieres capacitarte más y que él te capacite y esté dispuesto a recibir la exhortación, la reprensión, la corrección que te tenga que dar. Y si no tienes un obrero así en tu iglesia, busca una iglesia donde haya obreros fieles, probados con el tiempo, de sana doctrina, y pégate a ellos. Dile: hermano, quiero ser miembro de esta iglesia porque yo quiero servir aquí y quiero aprender también de usted. Eso es algo que será de gran utilidad para tu ministerio y te evitará muchos errores en el futuro y te dará seguridad en tu servicio a Dios. Pero tienes que hacerlo con humildad y fidelidad. ¿Qué ha sucedido en nuestro entorno respecto a poner en práctica o no este precepto bíblico de que los obreros que serán enviados deben ser primero ministros de la palabra, depender de Dios, ser probados y tener las cualidades que Dios establece? ¿Qué ha sucedido? Esta pauta o patrón sobre misiones
se ha pasado por alto muchas veces por la urgencia de muchas iglesias y pastores a hacer la obra misionera y han venido consecuencias desagradables a través del tiempo. Se ha enviado al campo misionero a obreros que no tenían las cualidades del carácter que Dios exige a los siervos de Dios, las de 1 Timoteo 3:1 al 7. Y esto tristemente se descubrió después de un tiempo, ya que fueron enviados esos obreros que no tenían las cualidades de ese carácter cristiano que Dios exige de los obreros. Se descubrió tristes deficiencias en su forma de ser y de vivir. Pero es que se les envió porque eran buenos predicadores. Se les envió a la obra misionera porque sabían mucho de la Biblia, o porque insistieron en que querían ir a la obra, o porque otros los recomendaron. Pero en realidad no eran obreros que tenían un trasfondo comprobado de trabajo. No eran obreros que tenían un trasfondo de un carácter cristiano probado en su iglesia. No tenían un trasfondo de aprendizaje junto a otros obreros de experiencia. Ni había seguridad de que hubieran sido fieles en su iglesia o no tenían frutos de haber edificado una iglesia sólida. En el pasado ha sucedido que se ha propuesto enviar a hermanos fieles, sí, sinceros, pero se ha propuesto enviar a hermanos fieles a la obra misionera. Sin embargo, no se pregunta, ¿dónde está la iglesia que este hermano edificó? ¿Dónde está la iglesia donde este hermano fue fiel en servir y qué frutos dio en su servicio? ¿Dónde está la misión que él inició partiendo de su iglesia? ¿Dónde está la obra que hizo? ¿Dónde está ese grupo de almas que edificó y durante cuánto tiempo? Y a veces no se pone atención en eso y por la urgencia de ya querer hacer la obra misionera y según nosotros avanzar en la ganancia de las almas y algunos en que los vean que sí están enviando misioneros, ya en esa urgencia envían a personas que no tienen el perfil adecuado. Además, en el pasado se enviaron obreros que no habían aprendido a hacer bien la obra pastoral, ni tenían la experiencia de haber trabajado con otros obreros en una iglesia local. Por lo que estos obreros enviados al campo misionero prematuramente, llegando ahí, tuvieron que aprender doble. Llegaron al campo misionero y tuvieron que aprender cómo se hace la obra misionera y además tuvieron que aprender cómo pastorear una iglesia. Y aunque algunos han tenido un buen corazón, han tenido los dones y habilidades para la obra y han tenido gran conocimiento de la Biblia, han cometido errores importantes o están haciendo la obra de Dios con mucha dificultad, no tanto por la dureza de las personas, sino por la falta de capacitación práctica. Cosa que pudieron haberse evitado si primero se hubieran entrenado con obreros de más experiencia. Y este tal vez fue el caso de algunos de los que están aquí. Pero yo pregunto, ¿vamos a seguir repitiendo el error de enviar obreros sin la suficiente experiencia para hacer la labor pastoral? ¿Vamos a seguir repitiendo el error de enviar obreros sin que ellos primero estén aprendiendo a hacer la obra por un tiempo considerable, por varios años, con alguien que les pueda enseñar a hacerla? Y los vamos a seguir enviando como lo hemos hecho en el pasado en muchos casos. Por la urgencia y por la prisa los enviamos prematuramente.
no cometamos el mismo error que se ha venido cometiendo de enviar obreros o que no tenían las cualidades en su carácter y que tampoco tienen la suficiente experiencia para hacer la labor pastoral y que tienen que llegar al campo, abrirse paso y aprender cómo pastorear y aprender cómo hacer la obra misionera. No es necesario. Sería mejor esperarnos un poco y ayudarlos y entrenarlos a enviarlos así. Se avanza más cuando se está mejor preparado para hacer la obra. Por otro lado, algunos otros obreros, tristemente, se han convertido en vividores o aprovechados del Evangelio. Reciben la ayuda económica de iglesias, que por cierto, iglesias, la mayoría da sus ofrendas a la obra misionera con grandes sacrificios, pero estos obreros vividores o aprovechados del Evangelio hacen el mínimo necesario en la obra. Envían informes inflados a las iglesias que los enviaron, van a la actividad de otra iglesia, a la actividad de otro grupo, y ahí van y toman fotos, ¿verdad?, de esos grupos, de esas actividades, y las envían como si fueran actividades que ellos planearon con el grupo que ellos tienen. Se jactan del trabajo de los demás y no dan muestras de un trabajo propio. Hay mucha deshonestidad en el corazón de misioneros que se fueron al campo sin tener las cualidades en su carácter y que fueron allá a pasear, se fueron al campo por otros motivos, a pescar, a conocer nuevos campos, nuevas ciudades, pero no a hacer la obra de Dios como se debe hacer. Obviamente, no son todos los misioneros los que son así, pero ha habido casos y hay casos muy lamentables. De manera que obreros han dañado la obra de Dios, incluso desviándose a malos hábitos o a falsas doctrinas con el tiempo. Así que, según lo vemos en el modelo bíblico, hermanos, los que han de ser misioneros deben ser primero obreros activos en la iglesia local, que evidencien en su carácter las cualidades de 1 Timoteo 3, 1 al 7, que estén sirviendo y aprendiendo junto con otros obreros. Y muy importante, que tengan una dependencia de Dios constantemente. Esta dependencia en oración es necesaria para recibir la dirección de Dios para la empresa misionera. Por otro lado, notemos aquí en los pasajes que hemos estudiado, en Hechos 13, notemos que la iglesia de Antioquía no queda sin cobijo. Hombres de Dios se quedan en la iglesia para continuar el trabajo en Antioquía. Eran 5 que menciona la Biblia, 5 estaban ahí al frente de la obra. Se fueron 2 a la obra misionera, quedaron 3. Y esos 3 siguieron haciendo la obra en la iglesia en Antioquía y sin duda en sus alrededores. Tan importante es el trabajo de los que se quedan como de los que se van. Lo repito, tan importante es el trabajo de los que se quedan como los que se van. Y en la obra de Dios se necesitan los que se quedan en la iglesia local a servir, tanto como los que salen a hacer obra misionera. Las dos cosas son muy importantes. Y tal vez tú tengas el llamado de quedarte en la iglesia para seguir haciendo discípulos y formando personas que después puedan ir a hacer la obra misionera en otros lados. O tal vez tú tengas el llamado de Dios para ir
a otros lados, ser enviado a hacer la obra misionera. Las dos labores son necesarias, no podemos irnos todos, ni debemos quedarnos todos, es de acuerdo a la dirección de Dios. Así que el llamado a la obra misionera, hermano, joven, adulto que quiere servir a Dios, el llamado a la obra misionera es uno de los llamados a servir a Dios, no es el único. También hay un llamado a la obra pastoral en la iglesia, de edificación, de preparación, de capacitación. Y hay un llamado a la obra evangelística también, así como el llamado a la obra misionera. Tenemos que seguir y buscar la dirección de Dios respecto a qué quiere Dios de nosotros. Pero ¿sabe qué? Tengo la convicción profunda de que el llamado básico es el servicio a Dios, en donde Dios nos ponga el día de hoy, en donde Dios nos quiera el día de hoy. Ese es el llamado básico de servir a las almas, preparándonos para la obra pastoral de tiempo completo. Y ya el Señor en el futuro dirá: a ti, pastor, te envío a la obra misionera, o a ti, pastor, te envío a la obra evangelística. Pero el llamado genérico es el del siervo de Dios, que le sirve donde el Señor le dice y como el Señor le indica, preparándose para ministrar como pastor, obispo, anciano a la iglesia. No deberíamos hacer distinciones entre misioneros o pastores. No vemos esa distinción en la Biblia, eso nos lo inventamos nosotros. Si hay, es cierto, hay ciertas diferencias entre un pastor y misionero con respecto al llamado específico, porque un pastor está llamado a esta iglesia local y el misionero está llamado a abrir una iglesia local en otro lado. Hay diferencia entre un pastor y misionero en cuanto al lugar al que son enviados. El pastor es enviado a esta iglesia local y el misionero es enviado a otro lugar. Y también hay diferencia en el trabajo inicial para levantar una iglesia. El trabajo de un pastor en una iglesia local está en cierta etapa, pero el trabajo de un misionero pues empieza a veces desde cero, desde la etapa inicial para levantar una iglesia. Pero en realidad el misionero es un pastor enviado a otro lugar para iniciar a la iglesia. Lo repito, el misionero es un pastor enviado que va a otro lugar a iniciar una iglesia, y un pastor es un obrero que está trabajando para fortalecer su iglesia y enviar a otros. Estas labores, las dos, son importantísimas y necesarias. Y yo les pregunto, ¿está nuestra iglesia edificando a los cristianos para que asuman el ministerio que Dios quiere? Si queremos ver más obreros sirviendo al Señor y siendo llamados a la obra, tenemos que trabajar en edificar a los cristianos para que crezcan en su madurez y asuman el llamamiento que Dios tiene para ellos de acuerdo a sus dones y habilidades. Pregunto, ¿estamos los pastores capacitando obreros para que en un futuro Dios llame de ahí, de ese grupo, obreros a la obra misionera? Se requieren obreros probados y capacitados para la obra pastoral, para la obra misionera. Requerimos en nuestras iglesias estar preparando obreros que se estén probando y que aprendan la obra pastoral para después salir a hacer la obra misionera de acuerdo al llamado de Dios, o para quedarse, ayudarnos a dirigir esa iglesia. Y tú, hermano, una palabra para ti, hermano, que sinceramente consideras estar siendo llamado a la obra misionera. Te pregunto, ¿ya has considerado estos asuntos que acabo de explicar? ¿Ya estuviste trabajando de cerca
en equipo con otros obreros de mayor experiencia para aprender a hacer la labor pastoral? ¿Has dado frutos de fidelidad? ¿Has dado frutos de vidas edificadas en la iglesia donde estás o en las que has estado? Si no es así, yo te recomiendo que sería mejor dejar pendiente tu plan de irte ya a la obra misionera y primero comenzar a trabajar de cerca con otros obreros y dar frutos de fidelidad y edificación en la iglesia donde Dios te ponga, para que más adelante seas de mayor beneficio a las almas. Que no te dirija solamente la urgencia de que ya hay que ir a ganar las almas, hay que ir a hacer la obra misionera. Sí, hay mucha necesidad en el mundo, pero también nosotros tenemos que hacer la labor con responsabilidad, no solamente con urgencia. Imaginen que a la guerra, a los soldados los mandan solamente con una pequeña capacitación de una semana en cómo usar su arma y cómo moverse en el campo de batalla, y los envían así a la guerra. No, si se quiere ganar la batalla, al soldado se le capacita el tiempo que sea necesario para que tenga todos los elementos y entonces vaya y haga buen papel allá en las batallas y las puedan ganar. Pero si tú quieres hacer la obra de Dios lo mejor posible, sería mejor dejar pendiente ese plan de ya ir a la obra misionera y dedicarte a aprender todo lo que puedas sobre la obra pastoral, trabajando en equipo con un grupo de obreros de mayor experiencia, y así serás de más provecho y Dios te usará más. Esto es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, no nuestros propios deseos, nuestros propios planes, aunque sean buenos. Yo he conocido a jóvenes que se casan con la idea de que van a ser misioneros y ahí están esperando que la iglesia los vea y se fije en ellos para enviarlos a la obra misionera. Y su mente está en el futuro, su mente está ya en el futuro de la obra misionera y en lo que van a hacer en el futuro. Y en el hoy no están activos, no están sirviendo como deberían, lo hacen deficientemente, no están buscando capacitarse, no están buscando amar a su iglesia, servir a su iglesia, estar con los pastores, aprender de ellos, no, porque su mente ya está allá. Sus planes de la obra misionera entonces se convierten en obstáculos para ellos. Y en vez de decirle, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Dicen, Señor, yo me quiero ir para allá. Cometen un error que después se transforma en frustración cuando la iglesia no se fija en ellos, no los manda, o que después se convierte en conflictos cuando son enviados sin tener ni la capacitación ni el carácter. Que no te suceda eso a ti, por favor. Ten la humildad de incluso esperarte un año o dos para ir a la obra misionera o más, si eso es lo que necesitas para ser capacitado en la obra pastoral, en el trabajo en equipo y dar frutos en una iglesia que después tenga la confianza de decir, el hermano lo enviamos con toda la confianza porque es un siervo de Dios probado entre nosotros. Y entonces al llegar a hacer la obra misionera vas a poder ser de mayor beneficio a los demás. Yo pregunto, ¿qué merece nuestro Señor? ¿Qué merecen las almas si no es que le demos lo mejor de nuestras vidas y hagamos nuestro mejor papel para servirles? Este grupo de obreros que vemos en la Biblia estaba dependiendo del Señor, buscando su dirección. ¿Estamos buscando nosotros la dirección de Dios como pastores e iglesias?
en dependencia continua para que Dios a su tiempo nos impulse a la obra misionera. Estamos orando que el Señor nos dirija y estamos trabajando hacia allá. Estamos pidiendo por más obreros y le estamos pidiendo, Señor, danos más sabiduría y danos fuerza para edificar a los que tú nos des y dirígenos a los tiempos, los momentos y los lugares. ¿Hay esa dependencia continua? ¿O lo estamos haciendo como nosotros nos parece, en los tiempos que nos parece, a las personas que nos parece, sin preguntarle a Dios, sin consultar a Dios primero? Qué importante es este precepto que hemos estudiado. Es básico, es fundamental para que la obra de Dios realmente avance, para que la obra misionera realmente prospere. Que los enviados primero sean ministros de la palabra, que estén dependiendo de Dios en oración, que sean obreros probados en su servicio y fidelidad y con las cualidades que la Biblia señala. Y claro que los puede haber y claro que se pueden levantar. Lo hemos visto y por experiencia se los puedo decir. Se pueden levantar obreros así, pero tenemos que trabajar, depender de Dios, hacer nuestra parte con esfuerzo. Y eso nos va a causar canas, nos va a sacar algunas arrugas, vamos a tener tal vez ojeras o cansancio por el esfuerzo de estar atendiendo una iglesia y a la vez preparando obreros y viendo por ellos y por su carácter y por su desarrollo y enseñándoles y ayudándoles en su madurez cristiana. Dios levanta a esos obreros y son después de gran beneficio porque seguimos el patrón bíblico. No porque hicimos las cosas a nuestra manera, ni porque nos fuimos por la vía rápida o por la vía fácil. Para hacer esto se requiere esfuerzo y mucha obediencia al Señor y una convicción profunda de que esto tenemos que respetarlo y es lo mejor y que Dios va a hacer lo que tenga que hacer para levantar esos obreros ejemplares que vayan y hagan lo que van a hacer y lo hagan toda su vida. Que el Señor nos ayude en esta labor.